perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la paz de Dios gobierne sus vidas, sus corazones. Que la presencia del Espíritu Santo inunde esos hogares maravillosos. Hoy vamos a tocar un tema, la importancia de nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nazcamos de nuevo, nazcamos del Espíritu, porque así como nacemos de dos personas naturales, físicamente necesitamos nacer espiritualmente. Uno nace naturalmente una vez, no dos veces ni tres, y así espiritualmente también necesitamos nacer eh, una vez y única vez. Por eso Jesús le habló a Nicodemo sobre esta parte. Vamos a buscar Juan capítulo 3 y lo vamos a para que podamos entenderlo fácilmente. 3:1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí Jesús fue muy claro, es necesario nacer de nuevo. Muchos nos hablan de la evolución, que nacimos nuestros ancestros, venimos del mono, del simio, y eso es muy falso, ¿no? Eso me hace recordar un chiste que un niño se le acercó a la mamá todo preocupado, mami, mami, mi papi me dice que nosotros nacimos de los simios. Y la mamá le dice, será la familia de tu papá porque la mía no. Y eso sucede. Nosotros no venimos de ningún simio ni de nada de eso. Cristo nos creó, el Señor nos creó. O si no, imagínese una gallina, ya debería ser un gallo, o un perro ya debería ser un caballo, o así sucesivamente, ¿no? Realmente nosotros, alguien hubo que nos creó. Así como esta creación se la creó Dios, muchos dicen que fue una explosión que explotó y todas las moléculas, los átomos se formaron, se formó la creación. Eso es falso. Eso también me hace recordar una vez que están entrevistando a un predicador y esta persona que le estaba entrevistando, pues hablaba mucho de la explosión, del Big Bang. Y resulta que el predicador le dijo, y ¿sabe que aquí hace años hubo una explosión en este terreno? Y esta persona dijo, sí, claro, y eso se formó este edificio, se formaron los baños, los pisos, todo. Y este periodista, ¿cómo se le ocurre eso? Imposible de creer. Dijo, lo mismo que usted está diciendo, que las cosas se crearon así. Es absurdo. Dios creó todo. El universo cuenta la gloria de Dios. Cuenta que Dios lo creó todo. Entonces partamos de ese principio. Así como Dios creó todo al hombre como tal, el hombre pecó, se apartó de Dios, murió espiritualmente y Cristo vino a redimirnos.
a volver a tener comunión con el hombre. Y por eso necesitamos nacer de nuevo. Dios no necesita sobrinos, Dios no necesita por allá hijados, nietos, ni primos. Él necesita tener hijos. Esa es la gran diferencia. Muchos van a la iglesia, cristianos, llevan su Biblia, pero su corazón no. En una palabra, nosotros debemos llevar la Biblia, es en nuestro corazón. El hecho que llevamos una Biblia debajo del brazo no quiere decir que seamos cristianos, que seamos hijos de Dios. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso Jesús le habló aquí claro a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. Y Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Una palabra, cuando nosotros nacemos de nuevo, empezamos a ver el reino de los cielos a favor nuestro. Se abre nuestro entendimiento. Vamos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, no desde nuestro punto de vista como tal. Empezamos a ver el reino de Dios como tal. Vamos a ver el poder de Dios. Vamos a ver cómo Dios obra en milagros de una manera poderosa. Vamos a ver quiénes somos en Cristo Jesús. Eso es nacer de nuevo. Empezamos a ver las cosas como Dios las ve. Por eso necesitamos entregarle la vida a Cristo. En Juan, aquí en capítulo 3, 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una palabra es a través de Cristo Jesús que nacemos de nuevo, pero necesitamos entregarle la vida completamente a Él. Reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos fallado, reconocer que estamos alejados de Dios. Porque es que cuando estamos alejados de Dios, hay un caos total en nuestras vidas. No podemos como que organizar nuestras vidas como tal. Es por eso. ¿Por qué? Porque necesitamos la palabra, necesitamos que Dios entre a nuestras vidas. Y la forma para que entre en nuestras vidas es a través de Cristo Jesús. No por obras. Mucha gente que uno sale a evangelizar o les predica a las personas, uno les dice, bueno, ¿usted cree que si se mueren se van al cielo? Dijo, sí, claro. Dije, bueno, ¿y por qué creen que se van al cielo? Dijo, no, porque pues no soy mala persona, soy una persona trabajadora, me considero un buen padre de familia y merezco irme al cielo. Les digo, no, están equivocados porque no es por obras para que nadie se gloríe. Porque la Biblia nos habla en Efesios capítulo 2 que no es por obras, sino es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no entramos al cielo es porque lo bueno que hayamos sido, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por ese es el camino correcto para ir al cielo, es el camino correcto para nacer de nuevo. No hay otra forma. Por eso necesitamos entregarle la vida a Cristo Jesús para que el Señor tome control de nosotros. En una palabra, cuando nosotros entregamos la vida a Cristo Jesús, hay un cambio total en nuestro ser como tal. Nuestra vida ya no es la misma, lo digo por experiencia. Yo cuando le entregué la vida a Cristo Jesús, mi vida cambió totalmente. Hubo un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque es que Jesús lo habla claro aquí, en su palabra. Cuando le entregamos a la vida a Cristo Jesús, el Señor coloca su vida dentro de nosotros. Toma lo malo de nosotros, rompe el pecado como tal en nuestras vidas. Y el Señor dice, para adelante, ya estoy contigo. Empiezas a tener una nueva vida en mí. Entonces vamos a buscar 2 Corintios 4:4. En 2 Corintios 4:4 lo vamos a leer desde el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí podemos observar que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de las personas. ¿Para qué? Para que la luz del Evangelio no resplandezca. En una palabra, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal, esa luz del Evangelio resplandece en nosotros. Nuestra vida cambió totalmente. Vemos esperanza, vemos fe, vemos que Dios nos ama. Ya podemos saber a Dios como nuestro Padre Celestial. Hay algo que cambió nuestro ser como tan adentro de nuestro ser. Nuestra vida fue completamente transformada por el poder de Dios, por haber aceptado a Cristo Jesús, por haber aceptado el Evangelio como tal. Pero aquí dice que el Evangelio está encubierto para los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Una palabra, todavía está encubierto. Satanás no quiere que las personas vean a Cristo Jesús como tal. Pero el Señor necesita, es un tiempo de reconciliación. Dios está reconciliando al mundo. Esto de la pandemia, esto no es plan de Dios. Pero Dios usa esto para convocar al mundo, para que pongamos la mirada a su Hijo Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre para remisión de nuestros pecados. El Señor quiere que pongamos la mirada a Él y Él va a romper el pecado que hay en nosotros. Él va a romper esa naturaleza pecaminosa que nos ha tenido atados por años, que no hemos podido salir, que como que nos tiene ahí oprimidos. Pues cuando entregamos la vida a Cristo Jesús, el Señor rompe esa naturaleza pecaminosa como tal. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Vamos a ver a Pablo. ¿Quién fue Pablo? Vamos a buscar en Hechos capítulo 9. En Hechos 9, 1. Y dice, Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Aquí Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo. Su vida aquí cambió totalmente. Pablo le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Cristo Jesús, podemos decirle, Señor, ¿ahora qué tengo que hacer? Y aquí en el 20, viene lo que dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Es una palabra, una persona nacida de nuevo, inmediatamente empieza a predicar de Cristo Jesús. Empieza a hacer la voluntad de Dios como tal. Eso es una persona nacida de nuevo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 6. 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si practicamos estos pecados, una palabra, no entramos al reino de los cielos. Pero mire lo que dice aquí enseguida. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí podemos observar que estas personas practicaron el pecado, la idolatría, la fornicación, el adulterio, eran ladrones, eran estafadores, pero en el momento de haber aceptado a Jesús, ya han sido santificados, ya hemos sido justificados, hemos sido lavados completamente. En una palabra, ya no practicamos el pecado. Éramos en otro tiempo, pero en el momento de venir a Cristo Jesús, ya no somos los mismos. Ya esa naturaleza pecaminosa ya no nos gobierna nuestras vidas como tal. Esa es una persona nacida de nuevo. Y vayamos en 1 Juan capítulo 3. 3:8. A ver qué nos dice también el Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí podemos observar que el que practica el pecado, una palabra, no es nacido de Dios. Podemos fallar, sí, claro, en cualquier momento podemos pecar. Sí, mientras estemos en este cuerpo, podemos fallarle al Señor. Pero ya no podemos practicar el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece ya en nosotros. El Espíritu de Dios ya está en nosotros y Él nos va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Una palabra, si le fallamos al Señor, ya nacidos de nuevo, nos arrepentimos y dejamos el pecado como tal. Eso es la gran diferencia entre una persona nacida de nuevo y aquella persona que no ha nacido de nuevo. Entonces, la persona que no es nacida de nuevo practica el pecado como tal, la mentira, el engaño, el pecado como tal, las fornicaciones, adulterios. Su vida no ha cambiado en ningún aspecto de su vida. ¿Es por qué? Porque no le ha entregado la vida a Cristo Jesús. No se ha arrepentido de sus pecados. Por eso necesitamos arrepentirnos, arrepentimiento genuino y entregarle la vida a Cristo Jesús. Esa es la forma de nacer de nuevo. No hay otra. Entonces, al nacer de nuevo, vamos a ver cielos abiertos en nuestras vidas. Al nacer de nuevo, vamos a ver esperanza, fe. Vamos a encontrar el amor de Dios a nuestro ser como tal. Ese caos que había en nuestro hogar, disolución, contiendas, empieza como a mermar, como que ya uno no quiere pelear, como que ya uno quiere andar en paz, y hay dominio propio, y hay un espíritu de mansedumbre en nuestro corazón. Eso es lo que el Señor desea que haya en nuestros hogares, que la paz de Dios esté en nuestros hogares. Pero necesitamos reconocer que hemos estado alejados de Dios, reconocer que hemos fallado, que le hemos fallado por ejemplo al cónyuge, que le hemos fallado a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hermanos como tal. Necesitamos reconocer esa parte para poder entrar en el gozo de Dios, en el reposo de Dios como tal. Pero si no lo reconocemos, pues vamos a seguir en la misma situación. Uno debe, si uno no
Hay un dicho muy cierto. Yo debo pensar cómo vivo y no acabar pensando cómo estoy viviendo. Tenemos que pensar cómo estamos viviendo para cambiar nuestras vidas, para cambiar facetas de nuestro ser como tal. Pero si no lo hacemos, si no nos detenemos cómo estamos viviendo en este momento, pues no vamos a cambiar nunca. Por eso necesitamos dar un paso de fe. Y el paso de fe es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Vayamos a Ezequiel capítulo 36. 36:25. Mire lo que dice el Señor acá. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mira el 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta profecía se cumplió cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal. Y se va a cumplir aquellas personas que le entreguen la vida a Cristo Jesús. El Señor nos va a limpiar de todas nuestras inmundicias. Aquí lo dice. Serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. El Señor nos va a limpiar. Y colocará su espíritu, quitará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne, dice el Señor. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo Jesús, hay una conciencia de pecado ya. Antes estamos cauterizados por el pecado. Pero en el momento de entregarle la vida a Cristo Jesús, ya hay conciencia de pecado en nosotros. Ya cuando pecamos, nos arrepentimos, reconocemos que le hemos fallado al Señor y le pedimos perdón. El Señor nos perdona porque Él es fiel y Él va a estar ahí para perdonarnos. Pero tenemos que deshacernos del pecado. Tenemos que revestirnos de ese nuevo hombre en Cristo Jesús. Si lo hacemos, nuestra vida va a cambiar. Vamos a ver una vida feliz, una vida en paz, en armonía. Vamos a ver las promesas de Dios a favor nuestro. Vamos a ver esos cielos abiertos. Pero si no lo hacemos, pues vamos a tener esos cielos cerrados. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál puerta? Nuestro corazón. El Señor quiere que abramos nuestro corazón. Como les dije, hay personas, incluso en la iglesia, llevan 10, 15, 20 años, pero no han nacido de nuevo. Sus vidas han sido lo mismo, no han cambiado. Siguen en el pecado, siguen en la inmundicia. Es tiempo de entregarle la vida a Cristo Jesús. Es tiempo de decirle, Señor, perdóname. Pero hoy te entrego la vida. Quiero que mi vida dé un cambio total. Si lo hacemos, va a haber ese cambio total. Y te vas a reír. Te vas a reír de lo que está pasando. Porque Dios va a tomar control pleno de cada vida de nosotros. Porque eso es lo que el Señor quiere, colocar su eternidad en nosotros, su vida en nosotros. Y si está la vida de nosotros, hay paz, hay gozo. A pesar de las circunstancias, estamos en una paz sobrenatural. Eso es lo que el Señor desea que nosotros hagamos. En 2 Corintios 5:17 nos habla. Ese versículo sí que lo he tocado muchas veces. El 5:17.
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron ahí, aquí todas son hechas nuevas. En el momento de aceptar a Jesús, de reconocer mis faltas, de reconocer que he estado alejado de Dios, de reconocer que he hecho las cosas a mi manera y me rindo a Cristo Jesús y lo confieso como mi Señor y Salvador personal. Aquí nos dice que somos nuevas criaturas. Ya pertenecemos a la familia de Dios. Ya como lo leímos en primera de Juan capítulo 3, ya la simiente de Dios está en nosotros. Ya no podemos pecar como tal. Ya empieza una nueva vida en nosotros. Y eso es lo que el Señor desea que hagamos. Que tengamos una nueva vida, pero en Él. Apartados del pecado. En Corintios, donde leímos, ya hemos sido justificados. Una palabra, la justicia de Cristo está en nosotros. Una palabra, Dios nos ve como justos. Nos dice que hemos sido santificados. El Señor ya nos apartó. Somos separados para Dios para que andemos en santidad. Y ya hemos sido redimidos. Redimidos, el Señor rompió toda maldición en nosotros, toda maldición de enfermedad, de pobreza, toda opresión, de desánimo. El Señor rompió eso en nosotros. El Señor nos da nueva vida. En una palabra, en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús lo tenemos absolutamente todo. Tenemos ahí la plenitud. Encontramos eso que no teníamos, como que ese vacío, como que uno me siento solo, me siento que nadie está conmigo. Pues les cuento que en el momento de haber recibido a Cristo Jesús, ya Dios va a estar contigo en todo momento. Y me gustaría hacer una oración para que reciban a Cristo Jesús, y aquellos que están lejos de Dios, para que se reconcilien con Dios y repitan conmigo: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Señor, que nuestro Padre Celestial te levantó entre los muertos. Reconozco que he sido pecador y que he estado alejado de ti, pero te pido, Señor, que hoy, Dios eterno, seas mi Señor y mi Salvador personal. Te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Señor, entra en mi corazón, toma control de mi vida. Te lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Y escríbame en el libro de la vida y no me borres jamás. Si lo hizo de corazón, hay un cambio total en su vida. Cuando lo hicimos nosotros, hablamos de Cristo Jesús, empezamos a hacer la voluntad de Dios. Una persona nacida de nuevo empieza a buscar hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor desea. Empezamos a llevar una vida en santidad, de no pecar como tal. Hay un testimonio interior en nuestro ser como tal. El Espíritu Santo nos redarguye a nosotros y podemos decir: Abba, Padre. Podemos acercarnos a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial. Se produce un carácter en nosotros también. El carácter de Cristo empieza a formarse en nosotros, pero necesitamos predicar la palabra de Dios. Necesitamos leer las Escrituras para crecer espiritualmente, porque en el momento de nacer de nuevo somos bebés espirituales. Necesitamos crecer, madurar, que no seamos los mismos, que el carácter de Cristo se ha formado cada vez más en nosotros. Y vamos a hacer una declaración hoy y van a repetir conmigo: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa vida está en mí. La vida de Dios está en mí.
está desarrollando mi espíritu, está desarrollando mi capacidad mental. Tengo a Dios en mí, tengo la sabiduría de Dios en mí, tengo la vida de Dios en mí. Esta vida de Dios en mi espíritu me domina. Me propongo en mi corazón caminar en la luz de la vida. Amén y amén. Tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios es la que nos alimenta, es la que nos hace crecer, madurar espiritualmente. Esto era el tema que les tenía para ustedes, hermanos. Que la paz de Dios gobierne sus vidas. Y aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, que hay alguna enfermedad, ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, la destruyo en el nombre poderoso de Jesús. Toda opresión, todo desánimo, ahora mismo se va esa persona en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La declaro libre, porque la verdad la hizo libre en el nombre de Jesús. Porque donde está el Espíritu hay libertad de toda parte. Si hay personas que están pasando por momentos financieros, ahora mismo se rompe toda escasez sobre sus vidas, toda maldición se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda maldición de enfermedad, de ruina, de escasez, ahora mismo se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y los declaro en bendición, los declaro prósperos, los declaro completamente sanos para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y muchas bendiciones, hermanos, que la paz de Dios gobierne sus vidas. Bendiciones, y recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida. Muchas bendiciones.